Hola, muy buenas. Hoy estoy aquí para traeros un vídeo por Rumba para intentar daros unos truquillos para improvisar, ¿de acuerdo? Como habéis visto, os voy a dar unos trucos para improvisar un poquito en una rueda de acordes de rumba. Como siempre, una mini pausa para mi publicidad. Recordad que me dedico a dar clases por Skype y clases presenciales en Madrid, ¿vale? Organizo cursos intensivos y cursos de varios días. Entonces, bueno, estaría bien que estuvieseis informados y que me siguierais en mi página de Facebook, donde suelo hacer la publicidad y decir cuándo y cómo son esos cursos. De todas maneras, los que no viváis en Madrid os cueste venir aquí, podéis dar una clase por Skype conmigo, o varias, o las que necesitéis. Muy bien, pues para hacer esta pequeña improvisación por rumba, primero deciros que está hecha sobre los clásicos acordes de La menor, Sol, Fa y Mi, ¿de acuerdo? Estoy utilizando un backing track que está en el propio YouTube, ¿de acuerdo? Si ponéis en YouTube backing track rumba, ya sabéis, pues aparecen varios, ¿vale? Unos más rápidos y otros más lentos, en La menor, Sol, Fa, Mi, ¿vale? Es importante la tonalidad, porque hay otras tonalidades. Entonces, en el propio YouTube tenéis la pista de audio que está en otro canal de otra persona, pero que está bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta que vamos a tener dos elementos. Estos son los acordes, ¿no? Entonces, yo tengo que improvisar con la escala de La menor en todos los acordes, exceptuando el Mi, ¿vale? En esta secuencia de acordes, el Mi necesita un tratamiento especial. Es decir, el Mi tiene una nota que no está en la escala. No está en la escala de La menor. Esa nota es Sol sostenido, ¿vale? Que la tenemos pues, en diferentes sitios de la guitarra. Es decir, que yo tengo que estar tocando la escala de La menor, ¿vale? Y cuando viene el Mi, tengo que tocar Sol sostenido. Cuando yo escucho el Mi, estoy tocando aquí mi escala normal sin preocuparme de nada, pero cuando viene el Mi, tengo que hacer algo diferente, tengo que meter ese Sol sostenido, ¿de acuerdo? Entonces, un truco que yo tengo, hay una escala, para no meternos en muchas historias de armonía, hay una escala que tiene un nombre, que no sé qué, que no sé cuánto, la teoría y tal, pero hay un truquito, es decir, yo me aprendo esta frase empezando en Mi, este trocito de escala, ¿vale? Bien, y cuando viene el Mi, hago ese trocito de escala, ¿de acuerdo? Ese trocito de escala se puede hacer en muchos sitios, ahora lo voy a ir explicando. Entonces, ¿qué pasa con las ruedas de acordes de rumba? Yo tengo que tocar todo el rato la escala de La menor y cuando suena el acorde de Mi, tengo que hacer otra cosa, darle un tratamiento especial, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. La escala de La menor. La escala de La menor en la primera posición, es decir, los 4 primeros trastes. La voy a empezar en la sexta cuerda para que tengáis todas las notas, ¿vale? Tengamos todas las notas, entonces sería así. Puedo llegar hasta aquí. Es decir, mientras suenan La menor, Sol y Fa, yo voy a utilizar esta escala, ¿vale? En el orden que quiera, toco las notas como yo quiera. Yo puedo empezar aquí, puedo ir para arriba, puedo ir para abajo,
aprendo la escala de memoria y voy subiendo y bajando. Me puedo quedar mucho rato en una nota. ¿Vale? Eso es improvisar, ir tocando poco a poco y viendo qué notas suenan mejor que otras. Unas suenan mejor, pero vamos, todas suenan en la tonalidad. Unas suenan mejor que otras, pero todas suenan, ¿de acuerdo? Y cuando llego al mi, ¿vale? Tengo que localizar dentro de mi escala otro mi, la nota mi que la tengo aquí, y aquí hago mi dibujo, ¿de acuerdo? Mi dibujo que es... Este trocito de escala frigia mayor se llama, ¿vale? Por si queréis saber el nombre. Es decir, yo toco el mi con el dedo 2, eso es importante, luego toco esta, luego el 1, desplazo este dedo, esta, y luego vuelvo para atrás. Tocar. Si lo hago aquí me queda así. Voy a poner que suene la rueda de acordes muy lentita. Voy a tocar todo el rato en la escala de la menor que os he explicado cómo es, y cuando llega el mi vais a ver cómo meto este dibujito de la escala y el color que le da, ¿de acuerdo? Esta es la rueda. Ahora. Ahora viene. ¿De acuerdo? Entonces yo voy tocando, he visto que lentito, no hace falta tocar. Tú vas tocando la escala, las notas, vas buscando. ¿Vale? Y tienes que estar atento cuando viene el mi, utilizar el otro dibujo de la escala. ¿Vale? No tengo por qué tocarla entero, ¿vale? No tengo por qué hacer siempre... A lo mejor no me da tiempo a hacer todas. Con que haga esto, ya me vale, ¿no? Yo os propongo este trocito de la escala y dentro de ese trocito dais las notas que podáis, ¿vale? No hay ninguna obligación, estamos improvisando. Entonces, pues el orden lo decidís vosotros. ¿Bien? Escala en primera posición. Para todos los acordes. Para todos los acordes, exceptuando el mi. Cuando viene el mi, toco esto. Si por otro lado quiero desplazar la escala más para allá, estamos hablando de lo mismo. Lo que cambian son los dibujos, no las notas. Es decir, yo me aprendo el dibujo de la escala menor de la aquí, empezando la en el quinto traste, y ya me sale esto. Lo mismo, yo voy improvisando en esta escala, en el orden que yo quiera, y cuando viene el mi, aplico mi dibujito de la escala frigia mayor, mi trocito de escala que es, lo tengo aquí. Empiezo en mi, siempre empiezo en mi con el dedo 2. Aquí tengo otro mi.
pues también puedo hacer el dibujito aquí, si me llega, ¿no? Es igual, la ventaja, el truco, por eso digo que es un truco, este truquito tiene una ventaja que es que se toca igual en las cuerdas, da igual donde esté. Si estoy aquí un mi, pues... Y aquí tengo, por ejemplo, el otro. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Puedo seguir utilizando este. Escala normal. Escala frigia mayor, trocito de escala frigia mayor. Bueno, habéis visto cómo funciona. Escala de la menor, trocito de escala frigia mayor cuando viene el mi. Hay que poner la oreja para saber cuándo viene el mi, ¿vale? Eso no lo podemos hacer de otra forma. Bien, es un dibujo más. Es decir, si yo me aprendo la escala de la menor aquí, pues la tengo aquí. Empiezo en el quinto traste. Escala de la menor. Tengo aquí una frigia. Mi. Tengo aquí un mi. Pues eso. Vale, mi dedo 2, aquí al mi. Vale. Tengo la de antes. Mi. Vale. Tengo aquí un mi que me pilla un poco más lejos, pero bueno, ya os lo cuento por si acaso. Aquí el mi que está en la tercera cuerda es la única excepción del dibujo. Es decir, que como ya sabéis que la guitarra afina diferente aquí, pues ya no es tan simétrico. Ya tengo que hacer... Si hicierais el dibujo en este mi de la frigia, tendríamos que cambiar una nota. Es más fácil de hacer, me queda aquí. Hay que cambiar la notita, pero es muy fácil, ¿vale? Entonces, mismo sistema. Yo estoy improvisando aquí mi escala de la menor. Y cuando viene el mi... O si me pilla aquí, o donde me pille. Donde me venga bien, según voy improvisando en la escala, cuando viene el mi lo puedo coger aquí, o aquí, o aquí. Estoy calculando la, sol, fa, y ahora viene el mi.